es un exorcismo, y es un autoexorcismo hacer todos los días 1000 Maranatá. No se demora uno más que 10 minutos, coloca en audiolibro el Apocalipsis, yo me demoro los 3 primeros capítulos, termino de hacer mis 1000 Maranatá. Estoy escuchando un rosario con los hermanos de Fátima, ellos hacen una introducción en cada misterio, yo ahí aprovecho de hacer unas vueltitas del Maranatá. Estoy escuchando y estoy invocando el poder del santo nombre Maranatá. Quiero decirles que esto se hace, yo logro llegar a esto porque en 3 de mayo, acá en Chile y allá también en México, se celebra el Día de la Santa Cruz. Y hay un ejercicio espiritual en que decimos 1000 veces Jesús y decimos eh, Satanás, a mí no me verás porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Y yo hago los Jesús así también rapidito. Jesús, 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 Jesús. Entonces, yo estaba haciendo ese ejercicio este 3 de mayo del 2023 y me llegó, hazlo con el Maranatá. Y al hacerlo fui comprendiendo esta riqueza y este poder, porque es un autoexorcismo. Yo nunca había escuchado esto de que fuera de hacerse un autoexorcismo. Y es porque hoy día no existen sacerdotes casi que hagan exorcismo. Por lo menos en mi patria no lo hay. No hay sacerdotes, los obispos que son los encargados nunca tienen tiempo para eso, pero tampoco preparan a sacerdotes con esta importante misión que tiene la Iglesia de hacer liberación. Recordemos que Jesucristo mostró durante todo su periodo que anduvo evangelizando, dando la buena noticia en la tierra, hacía exorcismos, pues, y mandaba a sus discípulos a hacerlo, pero no les resultaba a los discípulos porque tenían que hacer ayuno, y hay demonios que solamente con mucho ayuno y con oración se pueden retirar. Y entonces el Espíritu del Señor me informa que es necesario, antes de hacer el Apocalipsis, darse este baño de protección para que los demonios, porque pensemos que esto está pensado para el tiempo donde va a estar reinando el mismo Satanás, pues el anticristo es un engañador que se hace pasar como un benefactor del mundo, va a cancelar la deuda externa, va a firmar un pacto de paz y seguridad, desarme mundial, etcétera. Todos lo van a creer que llegó el Salvador y el pueblo de Israel lo va a elegir como el Mesías, que ellos están esperando tanto al Mesías, lo van a elegir como el Mesías porque él consigue el lugar en el tercer templo, en el monte Moriah, y ahí se va a construir el tercer templo que actualmente ya está prefabricado, completamente hecho, y se puede visitar. El tercer templo, ponen ustedes, visita virtual, y se encuentran que está todo listo, incluso están las vacas rojas, que son las que se sacrifican y se incineran y se mezclan con agua de Siloé, y con eso se consagra todos los implementos y el lugar donde se va a construir el tercer templo, que va a quedar exactamente al lado de la mezquita de la Roca, alineada la puerta del tercer templo con la puerta de la Misericordia, que actualmente está tapiada, lo hizo el sultán Solimán el Magnífico del Imperio Otomano, para que no se cumpliera la profecía de que iba a entrar el Mesías de Israel por esa puerta. Pero le salió, como decimos en Chile, no sé si allá, el tiro por la culata, porque realmente dio cumplimiento a una profecía de que nadie iba a poder entrar hasta que llegara el verdadero Mesías. Y eso está en el libro de Ezequiel. De hecho, el tercer templo está hecho con todas las medidas dadas en el Ezequiel 40 al 46. El libro de Ezequiel es un libro de una profecía de 2500 años, es una profecía sincrónica, y exactamente estamos a días, miren lo que digo, a días, porque ya no es un mes, de que se inicie
la invasión de Gog y Magog, que va a ser el cumplimiento profético de Ezequiel 38-39, que los invito a que lo lean, ¿eh? Esto es impresionante, esto lo vamos a vivir. Pero nosotros, en medio de esa invasión, es que sucede el día 16 de septiembre, que es día 1 de Tishri, fiesta de trompetas, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. O sea, no nos queda nada, querido hermano. No te asustes. Como novia, con el nerviosismo propio de las novias. O sea, yo despierto en la mañana, en la madrugada, yo hago muy temprano, hago mis oraciones, pero yo normalmente estoy revisando mis libros, siento una responsabilidad que ni se las pueden imaginar, porque mis libros están basados exclusivamente en la profecía eh, del Apocalipsis, y ya voy a contestar su pregunta sobre la abominación desoladora. Pero creo que es importantísimo que demos contexto a lo que estamos, lo cerca que estamos de la venida del Señor. Eh, Ahora, nadie quiere creerlo, porque esto nadie lo habla, porque no manejan eh, todas las ciencias que se requieren para descifrar la información encriptada en el Apocalipsis. Solo un católico podía darse cuenta, pero solo un católico con conocimiento de la Mishnah podía entenderlo, porque el libro del Apocalipsis está en clave eucarística y en clave gemátrica, o sea, con las letras hebreas y con la profecía de Daniel, la semana 70 de Daniel, que ya les he dicho, está desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 14. Entonces yo por eso me di cuenta de esta salvación universal, porque se iban a salvar miles de millones, que salen otras traducciones más especificado, que es una cantidad tan enorme de personas que se salvan, y yo ahí me doy cuenta que va a ser parte del pueblo, por cierto, de Israel, pero una parte, porque hay que pensar que en las 7 iglesias hay muchas, o sea, hay en tres iglesias donde se habla de la sinagoga de Satán. Son todos estos hombres judíos que están a cargo del poder económico. Entonces, ellos son de la sinagoga de Satán, por cierto que no se van a salvar, y son los que están apoyando toda esta, este engaño global, y por eso Bergoglio dice que obedezcamos a la ONU, y la ONU es un organismo que tiene intereses, o sea, con toda la gente de la élite, y quiero decirles que la marca de la bestia no va a ser con agujas, como porque ya sabemos que las inoculaciones fueron desastrosas las consecuencias, un engaño global enorme. Lo lamento mucho por los que por miedo se fueron a vacunar. Hagan el Salmo 119, la ley de Dios, que es un recodificador genético, ¿ah? Ese debíamos hacerlo todas las semanas, sobre todo ahora. Hay que protegerse mucho. Entonces yo estoy dando que esto es lo más importante, hacer los Maranatá todos los días, y de una. ¿Por qué de una? Porque es como los cambios de estado del agua. Esto me lo explicó la Virgen una vez, porque yo tenía que explicarle al rosario a los niños por qué se repetía. Entonces ella me dijo en la gruta, explícales los estados del agua. Y yo, bueno, para mí fue fácil decirles que ya, pues los cambios del agua: hielo, agua fría, agua caliente, agua tibia, agua caliente, agua en ebullición, sólido, líquido, van cambiando las moléculas, y por lo tanto en el estado de ebullición la materia está expandida, y eso significa que nosotros en la repetición, porque no te vale hacer un misterio en la mañana, otra media mañana, otra por la tarde, no, 5, yo hice el rosario, pero lo hice así. No, pues no calentaste nunca el agua, nunca cambió el estado de la materia. Entonces, normalmente en el cuarto misterio, a mí esa es la experiencia que tengo como, como mujer de Rosario, de María, consagrada a ella, y que eso también es algo que hay que en lo posible ser consagrado, no tan solo a Jesús por María, sino a la Sagrada Familia, porque San José tiene una participación extraordinaria, es custodio de estos corazones triunfantes de Jesús y María.
Decirle que lo que se produce es lo que se llama la activación del cuerpo de luz, mercada. Esto es un término que se usa, el pueblo judío lo conoce bien, pero es para trasladarse. Y de esa manera fue que fue trasladado San Juan Evangelista a los cielos superiores, celebrando la misa el día del Señor. Eso está en Apocalipsis 10.1, y está confirmado en Apocalipsis 4.1 cuando él dice que estaba abierto en la puerta del cielo y una voz le dijo, con voz de trompeta le dijo, sube acá. Y él fue trasladado, y eso lo confirma también en Apocalipsis 1.10, como para confirmar que estaba celebrando la misa cuando vive esta experiencia de subir al altar del cielo, y lo describe. Y en delante yo les dije que en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 aparece la iglesia, porque son los dos capítulos que están expresamente, son nuestros, son de la iglesia. Los tres primeros capítulos son el Shema y el aviso Maranatá. Shema es el llamado a todos los pueblos a ser salvos con el Maranatá, con el santo nombre de la Santísima Trinidad. Imagínense, esto yo lo he logrado dilucidar como conclusión ahora, en este año, escribiendo completamente de nuevo el Apocalipsis, o sea, perdón, el libro de la sangre del Cordero, porque yo no pensaba escribir más. Yo tenía el primer libro y dije, ya, ahí hablo de las 7 fiestas, de la tabla, de la liturgia Maranatá, que es tan importante que los invito. Yo tengo subidas 5 liturgias, que es donde yo canto los 14 salmos y leo los dos Apocalipsis, porque en esencia Dios me mostró que eso es hacer misa de los primogénitos. O sea, cuando nosotros hacemos el Apocalipsis y lo mezclamos con los salmos, porque cada capítulo tiene 7 salmos asociados, y los salmos son tan extraordinarios porque funcionan como catalizador, o sea, optimizan el entendimiento del capítulo. Imagínense. ¿Por qué son 7? Porque son 7 las fiestas. Y en misa estamos celebrando las 7 fiestas. O sea, el pueblo judío se demora 7 meses, desde el mes Aviv, primer mes Aviv, hasta el séptimo mes de Tishri, 7 lunas nuevas. eh, y nosotros la vivimos la misa, las 7 fiestas, en lo que dura la misa. Hoy día media hora. Media hora. Entonces, son cortísimas las misas, por lo menos las virtuales son media hora, y, y muchas misas en la semana también. Bueno, imagínense que Dios sabía todo este escándalo, todo esto terrible, porque ¿cómo se llama este tiempo? Tiempo de la apostasía generalizada. Con todo esto que pasó en los encierros, la gente no volvió. Mucha gente no volvió y se acostumbró a ver las misas virtuales, incluso la del día domingo, porque no eran ni siquiera de misas diarias. Entonces han disminuido enormemente las misas y por lo tanto las gracias santificantes, porque la misa es una adoración al Padre nuestro, a Dios Padre, porque está dirigida a Él. Eso es lo más lindo, lo más extraordinario, con la sangre de su Hijo Jesucristo, y que nos prepara la novia para las bodas del Cordero, porque el objetivo final de las misas y del pacto de la nueva alianza son las bodas del Cordero. Entonces, esto que está escrito en Apocalipsis 17:17, que es voluntad de Dios, que se le entrega el poder a la bestia, es porque resulta que tenemos que pensar que tenemos que subir, porque se cumple un ciclo que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Ah? Entonces, el tiempo de los gentiles comenzó exactamente en Pentecostés del año 33, pero no en ninguna parte sale cuándo va a finalizar, porque eso es voluntad de Dios. Y no se puede entender hasta el día de hoy que es voluntad de Él cuando uno entiende Apocalipsis 17:17 y Apocalipsis 15:8, que es muy complejo entenderlo, porque es simple, parece, ay no, que había mucho humo, que nadie podía entrar hasta que las 7 copas sean derramadas, pero ahí da el tiempo en que no va a haber misa, porque no va a haber transubstanciación, porque no puede el Cordero entrar al lugar santísimo, no se puede hacer la ofrenda de sacrificio. Por eso lo avisa el arcángel San Miguel en Apocalipsis 10, en que dice en Apocalipsis 10:6, el tiempo se acabó,
o el tiempo se terminó, que es sinónimo de tetelestai, lo mismo que decía el sumo sacerdote dentro del Santo Santorum cuando terminaba de ministrar la sangre del Cordero, que es fiesta de Yom Kippur, que es la centralidad de la consagración eucarística. Recordemos que el sacerdote coloca las dos manos sobre las especies de pan y vino, las dos, no una, las dos, porque el falsario siempre pone una. Ahí nos damos cuenta que él no está. Usted mismo dijo que sentía el fuego en ambas manos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una pila, positivo y negativo, entonces tiene que estar las dos manos. Y sobre la especie, y eso, más la oración, de la oración de la consagración eucarística, produce el milagro más grande de amor que sostiene a la humanidad. Por eso el demonio ha trabajado tanto y con tanto ahínco, con ayuda de todo este sínodo, que es siniestro. Yo le digo el SSS, el siniestro sínodo de la sinodalidad, que lo único que está haciendo es amarrar jurídicamente todos los cambios y las transgresiones. Entonces, porque eso es el actual sínodo que se está viviendo y que lo amplió hasta el 2024. O sea, de la iglesia no queda nada de nada, pero ya no queda nada, y esto lo tenemos testimoniado en lo que pasó en la JMJ Lisboa 2023 con ese DJ, ese sacerdote DJ, en que tocaba una música horrorosa, que no es, no, eso no convoca al Espíritu Santo, o sea, no me vengan a mí que esa música puede convocar al Espíritu Santo. Recomiendo que escuchen solo salmos, música, hay mucho. Hoy día la tecnología, tal como lo dice Daniel 12:4, el aumento de la tecnología iba a hacer que nosotros también íbamos a ser asistidos y a entender cosas que antes no habíamos entendido. Entonces, cerrando la salvación universal, la importancia de hacer los 1000 Maranatá para el cambio, para hacer una autoprotección, un autoexorcismo. Dios lo deja estipulado así porque sabía que nosotros íbamos a estar muy mal en la parte del sacramento. Hoy día es peligrosísimo ir que cualquier sacerdote, un sacerdote que tenga toda la mentalidad de este hombre, va a decir que el amor es amor, o sea, que estar un hombre con un hombre está bien, una mujer con una mujer, porque que apoyan toda esta cochinata, esta cosa terrible, En que hoy, México tenemos a un alcalde que se acaba de casar con una caimán. ¿con quién? Un caimán, una caimán. Ay, no te puedo creer. Ahí Ay, le Marco. paso la Oh, pero información. mira, no, sí que son cosas que de contar y no creer. Pero es que de contar y no creer, no. Y lo que pasó en Maui, que se ha demostrado que hubieron manos, intervenciones que cortaron el agua, que no sonaron las sirenas, que había muchos intereses por los terrenos, en fin, miren, estamos viviendo al final de los tiempos. O sea, estamos a días de que el novio nos venga a buscar a la novia. Deja de ser cordero, él va a ser entronizado como rey de reyes. Esa es otra razón de Apocalipsis 15:8. Nadie puede entrar al lugar santísimo hasta que sean derramadas las 7 copas de la ira que son al final de la Shemitah, en el año 2030 o año Caraíta 6000, que les haya quedado claro que nosotros no podemos quedarnos porque se cumple el tiempo, o sea, no hay más de que 6000 años para la redención de la humanidad, pero hay 7 que son de los pueblos judíos y que lo van a aprovechar los otros pueblos sin pacto, que son los gentiles inconversos porque no han pertenecido, no conocen nada de Jesús, y por eso la deja tan sencilla. Por eso yo no tengo que hablarles de hacer el rosario, porque para ellos no lo conocen, no van a tener ni siquiera el rosario. Entonces van a dar nudos, qué sé yo, pero la cosa que tienen que hacer 1000 Maranatá son personas que no tienen ni siquiera sacramentales, no conocen nada de nada. Y por lo tanto, Dios la pensó para ellos. Y yo me di cuenta que mucha gente hoy día, si quiere saber todo lo que yo he estado explicando, que están todos, son 300 videos que tengo de todo, si está todo. ¿Por qué yo primero he grabado mis libros antes de presentarlos, recién los presento el 8 de septiembre de este año,
porque ha salido la tarea bien dura, que mire, es que revisar y la responsabilidad que tengo de dejar las cosas claras y correctas, pues. Entonces yo no reviso una, sino muchas veces un capítulo. Y tengo, son cuatro libros en el fondo que estoy teniendo. Entonces, bueno, yendo a lo concreto de lo que me preguntaba usted de la abominación desoladora, yo le voy a decir que ahí hay una confusión tan grande como otras con el número 6, que el número del mal, y qué sé yo, y está en los tres santos nombres de Dios, está en la tercera posición, está el número 6. La abominación desoladora y la suspensión del sacrificio perpetuo, muchos se la creen que va a ser a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio. Nosotros tenemos estos 7 años que son la Shemitah, la semana 70 de Daniel, que es la misma que va a ocupar el anticristo, con apoyo del falsario, porque él es el que está preparando todo para que entre el anticristo. Entonces, por eso han hecho los pactos globales y este sínodo, dejando apoyo a la nueva religión ecuménica, la Crislam, donde firmó ya como oficial la nueva religión, porque esa es la religión del anticristo, la ecuménica, donde el primer complejo abrámico ya se inauguró este 18 de febrero del 2023, y quiero decirles que con la inauguración, cuando se haga el tercer templo, luego que él firme el pacto entre muchos, el pacto de Daniel 9:27, que se le conoce como los pactos abrámicos, que ya se han hecho algunos, pero van a ser ratificados y mejorados, donde se va a incluir este cambio que va a ser de tierra, o sea, los musulmanes, Palestina se forma como nación y va a ocupar le tiene que ceder Israel parte de Jerusalén para la nación nueva de Palestina. Entonces, los musulmanes le van a ceder una parte en el monte Moriah, al ladito de la mezquita de la Roca, esa de la cúpula de oro. Y va a quedar la puerta del tercer templo alineada con la puerta de la misericordia, que actualmente está cerrada, pero como viene ahora próximamente un terremoto, esto está descrito, esta es la profecía de Ezequiel 38-39, hay un terremoto de tal magnitud, muy superior al que hubo en Turquía, en que se va a sentir en el mundo entero. Y esto sucede al final de los tiempos. Ahí se va a caer toda esa mampostería que tiene actualmente la puerta que se le llama Puerta de la Misericordia o la Puerta Hermosa, por donde entró Jesucristo, en algún momento, que está exactamente al frente del Monte de los Olivos, donde está la Basílica de las Naciones. Esto va a quedar entonces alineado, y más encima en ese terremoto se va a hundir lo que hay entre medio del Monte de los Olivos y el Monte Moriah. Hay un cementerio que dejó colocado expresamente Solimán el Magnífico, este hombre del Imperio Otomano, porque sabía que ningún sacerdote puede cruzar un cementerio, y por lo tanto de esa manera los dejaba sin poder pasar por ahí. Pero Dios es el que maneja las cosas. Entonces, en ese terremoto se va a hundir la tierra, ese cementerio va a desaparecer. Y se va a quedar, las tierras se van, va a ser algo enorme, un terremoto que se va a escuchar en el mundo entero. Pero ahí es Dios quien va a luchar para defender a Israel, a sus elegidos. Y esta Confederación del Norte, que la lidera el gobernante llamado Gog, de la tierra de Magog, que corresponde a Rusia, forma la Confederación de Países del Norte que odian a Israel y se van a ir a invadirlo, pero sobre todo a saquearlo. Lo van a sitiar por el norte, dice la palabra de Y Dios. Ajá. por la parte de los altos del Golán.
Y ahí, cuando estén justamente en lo alto del Golán, va a venir el terremoto y el desconcierto de ellos, y van a volar peces porque va a ser con tsunami, y va a ser con después tormentas, va a ser con unos bolones de granizo, los va a noquear. O sea, Dios con la naturaleza le va a dar con todo a estos invasores. No queda ni un sobreviviente. Por 7 meses, y eso lo dice la profecía en Ezequiel 39, del 9 al 12, si no me equivoco. Pero ahí sale que van a estar 7 meses enterrando los cuerpos y van a tener combustibles para 7 años. Para 7 años. A mí esa parte de la profecía me dejó claro que es justamente los 7 años que van a estar el gobierno del anticristo, y Israel va a tener combustible. Dios les va a dejar combustible con los pertrechos de estos invasores que van armados como si fueran a destruir, no sé, pues. Y resulta que Israel es pequeñito, pequeñito, un país chiquitito, pero muy rico. ¿Y qué los lleva? Las ansias del gas, porque estos hombres tienen tantas ansias por el gas y el petróleo, y como Israel ha conseguido, ha hecho descubrimientos de gasíferos, tiene reservas importantes y también de petróleo, es lo que los mueve, porque eso es lo que los mueve a estos países, hacerse de combustibles para poder manejar las economías mundiales. Bueno, yendo a la abominación desoladora, no es como dicen las personas que se confunden al pensar de que va a ser a la mitad del tiempo de estos 7 años, a los 3 años y medio, a los 1290 días. No, no, no. Y el desfase que hay es porque resulta que el calendario lunar, solar, sol y lunar, que es el calendario del Eterno que usa el pueblo judío, tiene meses de 29 y de 30 días, pero tiene también cada 4 años se adiciona el mes de Adar. Normalmente son 12 meses, pero cada 4 años tienen 13 meses, que es el mes de Adar. ¿Ah? 13 Adar. Y de ahí sale la diferencia de 1290 y de 1300. A ver, 1335. sí, ya, que son exactamente 45 días. Pero ese es el acoplamiento del tiempo por esto que es sol y lunar. Entonces, lo puntual es que están tan confundidos la mayoría porque desconocen la Mishnah. O sea, yo lo que le digo, o sea, si la persona no es católica y más encima no conoce la Mishnah, la interpretación que va a tener del Apocalipsis es eh, no es completa, no es perfecta, porque desconoce que el sacrificio perpetuo, la abolición del sacrificio perpetuo corresponde a un sacrificio que hacían cuando estaba el segundo templo, hasta el segundo templo, que hacen los sacerdotes, los levitas, 2 veces al día. 2 veces al día se hace un sacrificio animal en el altar del sacrificio, en el atrio, en el patio. Y ese altar del sacrificio representa la cruz, a Jesucristo. Y ese es un sacrificio animal, con sangre animal, que son los sacerdotes los que hacen el sacrificio y entregan la sangre, y todo eso lo incineran, lo hacen en el sacrificio. Pero simultáneamente, como hay un sacerdote acá afuera en el atrio, hay otro adentro de la carpa del encuentro, porque el tabernáculo tenía un patio grande, el atrio, y dentro del atrio estaba la carpa del encuentro con 2 espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y antes de entrar tenía que entrar solamente los sacerdotes, luego de que se asearan las manos y los pies en la fuente, en el lavacro. Y eso es por la condición de sacerdote. Solo con condición de sacerdote entraban a hacer el sacrificio en el altar del incienso, todos los días, por la mañana y por la tarde. Y eso se llama el tamid. Y ese sacrificio es el que va a abolir y suspender
el anticristo a mitad del tiempo, pero no tiene nada que ver con la misa, porque confunden y dicen, este es el sacrificio de la misa. No, porque no saben que va a permitir el anticristo que se haga este sacrificio, porque los sacerdotes tienen todo, tienen toda la implementación del altar, el altar del incienso, y el altar del incienso es una ofrenda encendida, con aroma agradable, una mezcla de especies del incienso, y que todo se pasaba por unos inciensos de muy ricos aromas y en mezclas específicas, o sea, no es cosa de cualquier incienso para el Señor. Él dio porque todo lo que es el tabernáculo estaba especificado de hacer, se le entregó a Moisés, le entregó el Padre, Yahvé, las especificaciones, y eso está en Éxodo 25 al capítulo 40. Todas las medidas, los materiales, todo, absolutamente todo. Para mí fue algo sorprendente esto del tabernáculo, que fue una de las razones por las que yo tuve necesariamente que replantear el tratado. Mire, les voy a mostrar acá este dibujo que hice yo, va a explicar cómo se ordenaba. Ahí al centro está el tabernáculo, el Mishkan, la carpa del encuentro, y a los costados están el campamento. Ya, aquí tengo otro, que aquí está ubicado, este es un corte del tabernáculo, ahí está el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo estaba en el primero está los tres muebles que son la menorá, la mesa de los panes hacimos, 12 panes, y el altar del incienso. Y acá atrás está el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Ese es el que nadie puede entrar durante los 7 años, hasta el final de las 7 trompetas que sean derramadas. Esto lo hice, que va en mi libro, porque precisamente visualizando bien y aquí hay otra vista de noche del altar del incienso. A ver, ahí está. Perdón, está ubicado el lavacro, la carpa del encuentro, si se fijan, y cómo sale la shekinah, se veía de noche como fuego. Calentaba el lugar, el campamento, porque bajaba la temperatura, y durante el día se veía como humo que los protegía del sol. Estuvieron 40 años en pleno desierto. Entonces, decirles que aquí está exactamente el famoso, a ver, lo voy a poner de ahí. Aquí está cómo es el tabernáculo. Aquí está precisamente el sacrificio diario en el altar del incienso. Y aquí nosotros acá arriba vamos viendo cómo están todos los 7 muebles. Una cosa, esto va a estar en mi libro. Acá está la menorá, que es tan importante, y acá están los panes, la mesa de los panes. Y aquí está el altar del incienso, que tiene que ver con el corazón, con las oraciones, el fuego. No, es una maravilla. Y bueno, y arriba el pacto, ahí están los pactos, pero está el arca de la alianza. Bueno, esta es una ejemplificación cómo es el tabernáculo. Yo, como les digo, tuve que hacer de nuevo todo Mire, aquí hay una representación de la menorá con el santo nombre de Jesús, y precisamente, a ver, está la Eucaristía, los sacramentos, fuente de todas las gracias, por el sacrificio redentor, y aquí están las tablas de la ley. Pacto de la antigua alianza, pacto de la nueva alianza. Y Yeshua, los 7 brazos, porque la menorá es un diseño divino, una catequesis de que el Salvador es la luz del mundo. De hecho, así lo decimos, lo dijo él mismo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12.
Entonces, es tan extraordinario, Omar, que yo me tuve que hacer todo de nuevo este año. Y miren, aquí está, esto todo se los vamos a dejar, yo se lo mandé. Aquí está el, el tabernáculo, aquí está lo mismo que acabo de explicarles de la cruz con los 7 muebles, porque todo es 7, todo es 7. Y resulta que aquí está el arca de la alianza, aquí está la menorá. Y aquí yo explico lo que es exactamente los 3 cielos. Uno entra por una puerta que se llama camino, y se encontraba con el altar, aquí está la fuente del agua, aquí ya estamos dentro del lugar santo, en la carpa del encuentro, primer espacio, primer cielo, perdón, este es el primer cielo, aquí entramos como condición de sacerdote, entramos a toda misa, nosotros porque somos bautizados, al, aquí está, y en las oraciones, la ofrenda encendida, todo eso corresponde a lo que vivimos en misa. Y ya en el lugar, ¿por dónde se entra? Por la puerta de la verdad, Haemet, y aquí entramos por la puerta de la vida, Jajai. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas son las 3 puertas de entrada al tabernáculo. Entonces, es tan impresionante que para el pueblo judío esto va a ser entendible, por fin, pero es que yo nunca he leído el Apocalipsis, pues le tienen prohibido leerse el Nuevo Testamento, entonces menos el Apocalipsis. Y tenemos que pensar que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, son escritos por judíos. Lucas es el único que se salva, pero todos los demás son judíos. Entonces, miren, yo estoy tan maravillada y espero que ustedes también sientan la emoción que yo siento, la responsabilidad que yo siento de avisarles que estamos a punto de ser la novia, ya no del Cordero, sino del Rey de Reyes. Y la abominación desoladora es esa, una equivocación, no se refiere a la misa, se refiere a que el anticristo a la mitad del año se quita, a la mitad del tiempo, de los 7 años, a los 3 años y medio, rompe el pacto por 7 años, porque el pacto lo firma por 7 años. Y a los 3 años y medio, y eso sale en Mateo también 24:15, habla del profeta, lo nombra como profeta, porque Daniel era re humilde, él nunca se sintió profeta, él tanto que rezaba, se hizo ayuno, porque no entendía la semana 70, las 70 semanas. Y oró con tanto fervor que le mandó Dios, porque le pone ahí en el capítulo, no es hermosísimo, reconoce Dios que él es un hijo honesto, entregado, y le manda al arcángel Gabriel para que le explique. Pero los malos de Persia lo toman prisionero por 21 días, y quien lo rescata es el arcángel San Miguel. Y eso está descrito en Daniel 10. El libro de Daniel es bien complejo como el Apocalipsis, está escrito en 3 idiomas, y muchos los judíos ni lo consideran a Daniel. Usted no sé si sabe, a Daniel no lo consideran para nada, porque dice de que no, como la exactitud es tan grande, no, no lo puede haber escrito él. No fue profecía. Lo escribieron otros lo escribieron. Pero realmente Daniel es grande.